Hola, hola hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal. Me encanta verlas nuevamente por aquí. Si ya son parte del canal, me encanta volverlas a ver, chicas. Me han encantado los comentarios que me han dejado en los videos anteriores. Y si son nuevas en este canal, entonces bienvenidas al lugar donde les enseño a ganar, cuidar y multiplicar su dinero. Mi nombre es Vero Prieto, soy inversionista de la Bolsa de Nueva York desde hace más de 13 años, soy coach financiera, una apasionada por entender el dinero y por generar un equilibrio en tu vida empresaria y muchas cosas más. Y si eres nueva, me encantaría que fueras parte de esta comunidad donde estamos juntas creciendo y avanzando en nuestra vida financiera y en nuestra vida personal, por supuesto que también es muy importante. Entonces te puedes unir a la comunidad dando clic al botón rojito de suscribirse. Así, de esta forma, si activas la campanita, YouTube te va a estar diciendo todo el tiempo cuando tengo un video nuevo y no te lo pierdas porque todas las semanas hay un video nuevo para que su vida esté mucho más, ¿cómo decir esto? Elevada. Por lo menos financieramente sí, mejor. El día de hoy, chicas, quiero hablarles de un tema súper importante, pero así. Bueno, paréntesis. Nuevamente soy súper mal de la voz, como podrán escuchar. Esta no es mi voz normal, así que perdón. Pero bueno, el conocimiento es lo que cuenta, ¿no? Ok, hoy hablaremos de una cosa súper importante y es las deudas. Sí, las deudas, las deudas. Eso que yo creo que todo el mundo asocia a lo peor del mundo, al monstruo, al diablo, o sea, las deudas. Y hoy hablaremos de diferenciar las deudas buenas, porque aunque no lo crean, sí existen deudas buenas, y las deudas malas. Así que hoy vas a aprender a entender y redefinir tu concepto de deuda. Yo sé que la mayoría de la gente pues no le gustan las deudas porque exactamente tiene esa connotación en nuestra sociedad, ¿no? Lo hemos asociado con la escasez, con estar mal, con dolor de cabeza, con muchos problemas, pero no necesariamente es así, ¿no? Es importante que entendamos eso y parte de tu educación financiera es entender esa diferencia, ¿no? Seguramente hasta hoy has pensado que las deudas son siempre malas y que no pueden mejorar tu vida, sino que son algo realmente fatal y tratas a lo mejor incluso de evitarlas y piensas que si quieres tener riqueza hay que evitar las deudas. Por ahí hay una frase muy común que dice que es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Así es la mayoría de la educación que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando vamos a hablar de algunos tipos de deudas que en realidad podrían hacerte crecer, que podrían darte más dinero, que podrían hacerte incluso ricas? ¿Qué lo pensarían? ¿Qué pensarían si yo les dijera eso? Ah, cambia completamente. Ya sé que suena como una locura y a lo mejor la mayoría de ustedes está diciendo, Vero, estás loca, o sea, no es posible. Pero lo cierto es que unas deudas inteligentes y bien elegidas pueden ser en realidad algo muy positivo en tu vida en vez de algo negativo. Y pueden ayudarte a hacer crecer tu patrimonio, ayudarte a crear riqueza, te pueden ayudar a acelerar el proceso, etcétera. Lo primero que necesitamos entender para saber cómo elegir una deuda que me haga bien y no una deuda que me haga mal es todo lo que una deuda conlleva. Así que comencemos por entender qué es la deuda como concepto, que no es buena ni mala, sino entender la parte de cómo funciona. Y lo primero que tendríamos que decir es que de partida es parte súper fundamental de nuestro sistema económico. Es lo que permite que realmente, tal y como conocemos la vida, siga funcionando. No solamente las personas tenemos deuda, los países tienen deuda, los bancos tienen deuda y es algo súper importante y la deuda es parte importante del sistema en el que vivimos el día de hoy. Hay que entender, igual que el dinero, chicas, que la deuda por sí sola no es ni mala ni es buena, ¿sí? Eso no tiene poderes mágicos. Igual que el dinero no tiene poderes mágicos. Hay que entender que es un concepto, igual que el dinero es un concepto nuestro, humano, no es divino, no estaba aquí en el planeta, no nace en los árboles, o sea, tenemos que entender que es una cosa que es una invención nuestra y no tiene carácter ni bueno ni malo. O sea, una deuda simplemente es una obligación que contraemos de pagar o de devolver una cosa, que casi siempre es dinero, y que nos permite disponer de algo que no teníamos en ese momento con ciertas condiciones. Un tiempo determinado, bajo ciertos intereses o con ciertas condiciones. Nada más, esa es la deuda. Visto de esta manera es mucho menos aterradora, ¿no? Es mucho menos preocupante, porque eso es, la deuda es una obligación adquirida, nada más, no es diablo. Entonces, ¿dónde surgen los problemas con el tema de las deudas y el miedo al que le tenemos a las deudas?
Esto es porque la mayoría de las personas no conocen el concepto de qué es una deuda mala y qué es una deuda buena. Y entonces no es culpa del concepto de la deuda como tal, es culpa de la pobre educación que tenemos sobre ellas. Y también tiene que ver con que la mayoría de las personas tampoco conoce su capacidad de endeudamiento, entonces tampoco hay una conciencia de hasta dónde me puedo endeudar racionalmente, sino que termino endeudándome sin ningún tipo de control. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a profundizar un poco en este concepto. Es importante saber tu capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento básicamente es la capacidad con la que tú puedes responder a un compromiso, es decir, eso es un número exacto. ¿Cuánto realmente yo puedo asumir de responsabilidad con esa obligación? ¿De dónde se saca ese número y cómo lo puedes encontrar? Súper fácil. Es lo que me sobra entre mis ingresos mensuales versus mis egresos mensuales. Cuando yo meto, vamos a poner ejemplo, 10, me entra 10 y se van 5, me quedan 5. 5 es mi concepto de capacidad de endeudamiento. Tomando en cuenta, obviamente, chicas, que un buen presupuesto contiene un montón de cosas que la gente no pone en ese presupuesto, como son conceptos de salidas, entretenimiento, belleza, compras, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí en YouTube pueden ver incluso videos sobre el tema del presupuesto. Entonces, bajo un presupuesto bien construido, lo que me sobra es mi capacidad de endeudamiento. Quiero asumir, voy a poner cualquier cosa, es que quiero asumir una obligación de 6, pero si mi capacidad de endeudamiento es 5, no puedo asumir esa obligación. No me da. Si es que quiero asumir una de 4, bueno, sí lo puedo hacer porque yo tengo hasta 5. Y conocer ese número, que es un número real, que es un número que cada uno de nosotros debe tener, es lo que te permite realmente poder cumplir con esa obligación. Entonces, si yo me meto en una cosa de la que voy a quedar así, porque mi capacidad de endeudamiento es 5 y esta es 7, definitivamente tengo un problema. Y para que eso no me pase, tenemos que dejar de estar pensando que no hay que calcular nada, sino que, no, yo creo que me la puedo conseguir. No, ¿lo tienes o no la tienes? Así nomás. Y definitivamente así vas a sufrir mucho menos. Así que súper importante para asumir cualquier tipo de deuda, conocer mi capacidad. Bien. Dicho esto, explicando ese concepto que es súper importante para entender eso, vamos a hablar del segundo punto, elegir las deudas. En realidad aquí está la clave de todo, chicas, porque deudas buenas, uno puede tener capacidad de endeudamiento claro y adquirir una deuda mala o una deuda buena. O sea, realmente puede ser las dos cosas, pero el punto ahora es saber cuál es buena y cuál es mala. Entonces vamos a ir al concepto un poco más profundo respecto a las deudas buenas versus las malas. Ahora, un punto súper importante al punto también de elegir una deuda, de saber cuál es buena, cuál es mala, es justamente que no sabemos cuáles son buenas y cuáles son malas y terminamos eligiendo deudas sin sentido y sin ningún concepto. Entonces vamos a hablar de las deudas buenas versus las deudas malas para que ya empezamos a tener conciencia y elijamos correctamente. Como yo les dije al principio de este video, existen algunas deudas que nos ayudan y nos permiten crear más dinero y nos permiten apalancarnos. Vamos a aprender un poquito de qué exactamente es el concepto del apalancamiento. El concepto del apalancamiento, chicas, existe en todo. En nuestro sistema financiero está basado en el apalancamiento y existe incluso en las inversiones. Básicamente, ¿qué es el apalancamiento? Es que yo tengo 1, pero tengo 10. O sea, me permite saltar de 1 a 10. Entonces les pongo un ejemplo de la vida real. Una cosa que nos permite apalancarnos, por ejemplo, son los créditos hipotecarios. Y les voy a poner un ejemplo de la vida real. Ustedes saben que yo trabajo en el mundo del Airbnb, saben que tengo un negocio en Airbnb. Mi primer Airbnb, el primero que compré, lo compré con un crédito hipotecario. Les voy a explicar por qué y esto me va al punto del concepto del apalancamiento. Lo hice con un crédito hipotecario porque si yo hubiera puesto todo el dinero en esa propiedad cash, me hubiera permitido a lo mejor comprar una propiedad y a lo mejor no sé si me hubiera alcanzado para amoblarla, para rearmarla, la remodelación, etc. Y me hubiera permitido centrarme en esa y nada más, porque me hubiera gastado todo el dinero que tenía en una propiedad. El concepto de apalancamiento, ¿qué es? Cuando yo no uso mi dinero y uso el dinero de otro, como en este caso el banco, me permite ir a más. Entonces, ¿qué pasó en la vida real? El banco me prestó gran parte del dinero y yo solamente puse el 20 o el 30% o en 30 el 40% más o menos, lo cual significa que en teoría me sobraba dinero. ¿Qué pasó?
no tuve que comprar solo uno, pude comprar más de uno, lo cual significaba que a la vuelta de la esquina eran dos propiedades que me proveían de dinero adicional en vez de solo comprar una. ¿Con qué? Apalancándome del banco. El señor banco me ayudó ¿a qué? A crecer mi patrimonio, me ayudó a crecer el ingreso mensual, claro, porque no es lo mismo lo que me produce uno, pues que lo que me producen dos. ¿Qué hice? Me aproveché de forma legal, por cierto, del apalancamiento que el banco me daba, de ese dinero que no es mío, para poder acceder a algo mayor. Obviamente, chicas, cuando estamos hablando de eso, también tenemos que hablar de los parámetros básicos del elegir esa deuda, ¿cierto? Porque no es solamente pensar en que, bueno, listo, entonces me meto, no leo nada, no sé lo que estoy firmando. No, chicas, o sea, el mundo financiero también tiene muchas alternativas. Existen bancos que tienen condiciones mejores que otros, deudas de mejores condiciones. En el caso, por ejemplo, de esta que les estoy hablando en particular, tenía unas tasas muy bajas, unas condiciones muy positivas, entonces me convenía. Obviamente hay algunos créditos que incluso viniendo de la legalidad, o sea, de los bancos y instituciones financieras, no convienen. Entonces, obviamente también es importante tener criterio, ¿no? Y tener un poquito de sentido común a la hora también de elegir esa buena deuda, que si bien tiene un fin positivo, si tú no eliges un buen criterio, pues se puede convertir en algo malo también. Entonces, también parte de eso va a ser el entender esa deuda, el comprenderla. No solamente es importante la cuota, chicas. No es solamente eso, es también lo que me permite el resto de las condiciones que tiene ese crédito. Entonces, eso es un paréntesis para que también entendamos que eso es importante. Cuando hablamos de una deuda mala, lo primero que se nos viene a la cabeza es que es terrible, ¿no? ¿Y cuáles son esas deudas malas, no? Esas deudas malas son las que no producen dinero, las que adquirimos, pero son un gasto y no son una inversión, no va a traer retorno, nada. Como por ejemplo, ir al supermercado y comprar la comida con una tarjeta de crédito en cuotas. O sea, la comida, obvio, es necesario, chicas, obvio que tenemos que comprarla, pero hacerlo de esa manera te produce una deuda mala, no una deuda buena. La comida no te va a dar más dinero. Entonces es algo súper importante entender ese concepto. Volviendo al ejemplo primero que les di de la vida real mía, la deuda que se adquirió para comprar esos 2 Airbnbs producían dinero suficiente para pagar la deuda y dejar dinero, que ese dinero permitía para usarlo en otros Airbnbs, para comprar otros, funcionan para tener un ingreso más en tu vida, para invertirlos en otra cosa, por ejemplo. O sea, permite un flujo más dinámico del dinero. Si tú, por ejemplo, te vas y te compras un televisor con la tarjeta de crédito en cuotas, el televisor es muy bueno. Yo también tengo televisión y me gusta, chicas. Pero hacerlo de esta manera, tenemos que ser conscientes que no es una inversión, que es un gasto y que estamos adquiriendo una deuda mala. Al final del día es importante que no te mientas, sino que te digas la verdad. Adquirí una deuda mala, sí, me encantó el televisor, pero es una deuda mala. Al final del día ese es el punto. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a el automóvil, ¿no? El automóvil nos encanta, lo necesitamos en muchos casos, sí, pero también elegir ese automóvil también es parte de la inteligencia de nuestra vida financiera. Entonces, por ejemplo, comprar un automóvil nuevo, tenemos que tener conciencia que vamos a pagar nosotros la devaluación. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que el automóvil no es una inversión, el automóvil es un gasto, chicas. El automóvil no se evalúa, no es que en 10 años más va a costar más plata. No, el automóvil todos los años cuesta menos, entonces es un gasto. Y eso es algo súper importante. El automóvil nuevo, además tiene el tema de que yo me como la devaluación del auto. Yo saco el auto y la primera de la evaluación, auto nuevo, se la come el primer dueño. Entonces claramente también hay un punto. Autos de lujo, se devalúan un 40% el primer año, chicas. Entonces, tener también la elección y el tipo de elección que haga frente a lo mejor una situación como tener un automóvil también es importante, es parte de la inteligencia que tienes que ir adquiriendo y que tienes que empezar a practicar para que tu vida empiece a cambiar. Entonces hablemos un poquito de las deudas, de ejemplos de deudas buenas. Por ejemplo, un inmueble. Generalmente un inmueble es una deuda buena, aunque también ahí hay un mar, vamos a hablar más adelantito de eso, puede convertirse en una deuda mala, pero digamos que en teoría es una deuda buena en el sentido de que suele evaluarse, es una inversión, se evalúa en el tiempo. También los préstamos que se usan para iniciar un negocio, porque me va a empezar a dar otro dinero, lo que les contaba al principio. El préstamo que yo pedí al banco para comprar mi primer Airbnb me generó que yo tuviera un ingreso nuevo, empezar a crear patrimonio y un montón de cosas más, un nuevo negocio, etc. También yo creo que los préstamos para la educación son buenos, pero también aquí hay un pero, ¿no?
¿Cuándo son buenos? Cuando yo soy el tipo de persona que se compromete, que estudia, que lo hace, que actúa. Si soy el tipo de persona que compra cosas, que compra educación o que toma programas educativos y yo no hago nada con ellos, yo no estudio, no me los tomo en serio, igual se convierte en una deuda mala, ¿cierto? O sea, también hay una parte importante que es la responsabilidad frente a esa decisión también. Y si te das cuenta, ahí estás. O sea, la línea es súper pequeña, chicas. La línea entre una cosa y la otra puede ser muy delgadita. Si eres el tipo de persona que aprovecha, yo por ejemplo a veces me preguntan, pero ¿podría pedir a lo mejor un préstamo para aprender a invertir? Sí, sí, si tú vas a estudiar, le vas a dedicar el tiempo, te vas a esforzar, le vas a poner en práctica, las inversiones te van a cambiar la vida y va a valer la pena. Pero si eres la persona que no tiene ese compromiso, se va a convertir en una deuda mala. Y en ese mismo orden de ideas es súper importante identificar las deudas malas que parecen no serlo o que no se notan. Por ejemplo, las deudas hormiga. Esas deudas son esas deudas pequeñitas que vamos adquiriendo en el día a día, que parecen inofensivas, que es chiquitico, no pasa nada, pero que a la larga terminan haciendo un hueco gigantesco. Entonces, esas pequeñas compritas con tarjeta de crédito o pedir prestado dinero a familiares o amigos, es al final del día una deuda hormiga, que a lo mejor es muy chiquitica, no parece inofensiva, pero que de verdad, chicas, puede ser brutal, 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 de verdad, para tus finanzas. También existen las deudas ficcional. O sea, ¿qué quiere decir las deudas ficcional? Son básicamente esas deudas que se adquieren para poder vivir un estilo de vida. O sea, así, onda, estilo, el estafador de Tinder. No, mentira, no tanto. Pero sí, por ejemplo, hay muchas personas muy normales, de la vida normal, que en el fondo lo que hacen es para sostener un estilo de vida que no pueden pagar, utilizan la deuda. Entonces, en realidad yo vivo en esta casa, en este barrio, pero en realidad yo no puedo pagar este barrio. Mando a mis hijos a un colegio que en realidad yo no puedo pagar. Ese tipo de cosas. Entonces, para suplir lo que me falta para poder vivir ese estilo de vida, utilizo la deuda. Y eso al final del día siempre termina explotando en la cara, chicas. O sea, siempre es importante tener en cuenta que eso a lo mejor es sostenible por un tiempo, pero no por siempre. Y en un momento se te va a venir y te va a desangrar a un nivel máximo. También existen las deudas de subsistencia. Son aquellas que se adquieren para solventar los gastos básicos. Entonces no me alcanzó para la comida, deuda. No me alcanzó para la alimentación, deuda. Y normalmente estas deudas siempre tienen que ver con un mal manejo administrativo de tus finanzas en el mes a mes. Y para eso hay que aprender. Aquí en este canal van a encontrar varios videos sobre cómo hacer un presupuesto, etcétera, etcétera. Porque es importante que no se use la deuda para llegar. Como se dan cuenta, chicas, el punto clave es preguntarte, ¿para qué estoy adquiriendo esta deuda? ¿Qué es lo que esta deuda me va a traer? ¿No? Y vamos para eso a hablar un poquito más en práctica también y aquí yo les decía que íbamos a hablar sobre el tema de los inmuebles, también de las decisiones que yo asumo con estas deudas. Les pongo un ejemplo práctico. Mi abuelito siempre me decía, porque yo no tenía, él me decía, y yo no entiendo por qué, si tú eres exitosa, no tienes una casa, porque tú no vives en la casa que sea tuya. Yo le decía, abuelito, espere, yo sí tengo casa, yo tengo varias propiedades, no la con la que vivo, pero yo sí tengo. Y no compré la que vivo porque no era buen negocio. Les voy a explicar el detalle. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas cuando compran su primera propiedad, compran la casa de sus sueños, ¿no? Y se meten en una deuda que generalmente los deja sin ninguna capacidad crediticia para nada más, o sea, los deja aquí muy justos. Y la pagan por los siguientes 20 o 30 años y al final de la vida tienen una casa. Ese es todo su patrimonio. Una forma diferente de ver esta misma situación es a lo mejor lo que yo hice. ¿Qué hice yo? Yo decidí que los números no cuadraban y que no era buen negocio para empezar a comprar propiedades, comprar la casa en la que vivía. Y lo que hice básicamente fue agarrar el mismo dinero e invertirlos en pequeños espacios que convertí en Airbnbs. Al final del día, un Airbnb pequeño paga por el arriendo de mi casa. Imagínense. Y al final del día era una mejor alternativa utilizar ese dinero para comprar esos Airbnbs y multiplicarlos en varios que comprar la casa en la que vivía y solamente tener para eso. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, chicas? Que es importante que nosotros tengamos claro también cuándo es el momento. No les estoy diciendo que uno no deba vivir en la casa propia. No estoy diciendo eso, chicas. Estoy diciendo que uno tiene que elegir cuándo es el momento de hacer eso y cuándo no. Cuándo realmente me conviene y cuándo no. A lo mejor algún día también viviré en mi casa que sea mía, pero no será solo para solo tener esa casa. Será después de haber tenido muchas otras cosas. Entonces, eso es lo que se tienen que plantear. Conciencia de, ¿es la mejor elección para mi vida financiera esto o no lo es? En mi caso, no lo era y por eso me alegro de no haber tomado esa decisión.
Al final, chicas, del día, tienen que elegir si ese dinero va a crear patrimonio, qué tipo de patrimonio, cuánto patrimonio y cómo va a ser usado. Y, por ejemplo, eso mismo pasa cuando, como les decía, vamos a adquirir una deuda, por ejemplo, para un automóvil. O sea, volvemos otra vez a lo que estábamos hablando. Chévere un auto nuevo, pero me conviene, sé que es un gasto. ¿Será la mejor alternativa? ¿Será que en este momento de mi vida financiera podré asumir eso? ¿Será que sería el mejor uso de mi dinero? ¿No será mejor no hacerlo ahora? Ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que hacer todo el tiempo para poder tomar decisiones más asertivas. Las deudas, chicas, pueden ser de verdad la forma de apalancarse, la forma de crear nuevos negocios y la forma de generar patrimonio incluso. Pero eso va a depender de cómo nosotras usemos esa deuda. Y eso es solo basado en una sola palabra, chicas, y es la conciencia. El generar conciencia financiera es lo que te permite tomar decisiones asertivas. Y es lo que a la larga va a hacer que esas deudas dejen de ser el monstruo y el diablo para convertirse en un muy buen aliado de tus sueños. Pónganme en los comentarios, hermosas, qué piensan, cuéntame si tienen deudas buenas, malas, qué otras cosas les gustaría hablar, es que alguna duda, etc. Y por supuesto no olviden también acompañarme en mis otras redes sociales, en Instagram y en TikTok, que me encanta también compartir por ahí con ustedes. Les voy a estar leyendo en los comentarios, por supuesto, y espero que de verdad este video les ayude a dejar de creer que la deuda necesariamente es algo malo y sobre todo a concientizarse de las decisiones que toman. Me encantó verlas hoy y las veo en el próximo video.